Santiago, hola a Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 20 grados la temperatura actual, 32 la máxima que se espera para hoy. Vamos a compartir el primer café de hoy con un amigo viejo, no, con un viejo amigo, ¿cómo sería lo más correcto? Con un viejo amigo que está más joven que nunca, buen mozo, delgado, nuevo look. El señor Gabriel Saliasnik, ¿cómo estás? Académico de Derecho Penal de la Universidad de Chile. ¿Cómo le va? No conoce el estudio, así que le vamos a ir... Ahí, eso, el micrófono ahí. Hola Cecilia, buenos días, muchas gracias por la invitación. La verdad, muy contento de estar en este nuevo estudio que no había tenido oportunidad de conocer y veo que están, después de Libertad, Esperanza, Maipú, no deja de ser simbólica la calle. Perdón, Libertad, Esperanza. Era Esperanza, Libertad y Maipú. Esperanza, Libertad, pero ojo que está Catedral también. Pero con la esquina. Claro, por eso digo, todo... Así que, interesante. Ya, interesante. Señales de la vida. Está también con nosotros Javiera Olivares. Recordemos que ella es la encargada de las comunicaciones de la bancada del Partido Comunista. Bueno, ¿qué voy a decir? Militante, por supuesto, del partido. También es la presidenta del Colegio de Periodistas. ¿Cómo estás, Javiera? Hola, Ceci, bien. No me tiras tanto piropo como a... Es que, a ver, Javiera, te voy a explicar. Lo que pasa es que hace como 2 años que no lo veía. No era tanto. Está bien, está bien. Bueno, déjame que le ponga... ¿Puedo tirarle yo los piropos a la Javiera, no? ¿No? No, ya. No, sí, por supuesto. El señor Jorge Correa Sutil, que es el consejero del Colegio de Abogados, presidente del Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana, muy buen mozo también. ¿Cierto, Javiera? Absolutamente. Ya. Bueno. Ya. Vamos, flores. Nos tiramos flores todos. ¿Cómo está, Jorge? Y Cecilia está más estupenda que nunca. ¿No claro, ya. Ahí la Javiera, ya, las mujeres aquí... Las mujeres la llevamos. La llevamos. Bueno, también nos acompaña, como cada mañana, la Universidad Alberto Hurtado, que nos dice hoy, han sido 50 años promoviendo la reflexión ante los cambios sociales, luchando contra la desigualdad de la enseñanza y entregando conocimientos de una mirada crítica. El Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación, que es CIDE, de la Universidad Alberto Hurtado, celebró ayer medio siglo de aporte a la educación en Chile y su aniversario contó con la presencia de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Miren, y a propósito de esto, justamente esta mañana estaba viendo en el diario la foto de la presidenta saludando al el rector de la Universidad Alberto Hurtado, el padre Fernando Montes, y me imagino que, y ella habló también, la presidenta, ahí algo dijo sobre la reforma de educación. Y hoy también veía, a propósito, en la portada del diario La Tercera, dice, Iglesia advierte posible cierre de colegios por rechazo a opción de arriendos, que son los coletazos de lo que pasó después de la votación en la Cámara de Diputados. Recordemos que esto va al Senado, donde vuelve a tratarse esos temas. Quien habla de esto es el obispo de Temuco, Héctor Vargas Bastidas, y dice, si no hay un cambio, es probable que algunas comunidades educativas deban cerrar. Nos hemos desgastado en temas técnicos, económicos e ideológicos, con una mirada hacia la educación particular subvencionada negativa y muy injusta. En cuanto a la relación con el gobierno, él dice, vamos a seguir reuniéndonos y aportando hasta el final. Más allá de esta votación, queda mucho camino y los tiempos están acotados. La palabra es de ustedes. Yo sé que Jorge Correa Sutil venía ahí con muchas ganas de hablar del tema de educación. Viene así como enojado. El gobierno insiste en que las palabras que señalan que se van a cerrar colegios son una campaña del terror. Yo la verdad es que creo que esa afirmación es frívola. A mí no me gusta tener una educación donde los aportes del Estado vayan al lucro, no me gusta. Pero otra cosa es suponer que uno puede ponerle fin al lucro y los colegios se van a mantener. Los colegios particulares subvencionados en una proporción importante están ahí porque lucran, o para lucrar, o porque tienen la esperanza de lucrar. Y en la medida que se termine el lucro, se van a terminar los colegios, se van a cerrar. Y eso es un costo que a lo mejor queremos pagar. Y esa es una discusión que a mí me parece relevante. Pero sostener que se va a mantener el sistema de colegios particulares subvencionados
sin lucro, me parece a mí que es una ilusión vana y es una venta de falsa promesa. A lo mejor es un costo que queremos pagar. Yo hubiera querido pagar otro costo. Yo habría mejorado sustantivamente la educación pública, habría congelado las subvenciones a los particulares subvencionados y habría terminado comiéndome, abatiendo, porque es mejor la educación pública que la particular subvencionada. No me gusta lo que estamos haciendo porque me parece que estamos vendiendo falsas promesas. Por eso vengo enojado, Cecilia. Ya, pero Jorge, quería hacer la distinción. Cuando dices, no, la pregunta es la siguiente. Van a cerrar porque no les interesa, no van a poder lucrar y eso es lo que les interesa. Sí, pues. Pero sí van a poder ganar plata y vivir de eso y hacer un trabajo. A ver si ¿podemos hacer una vez más la diferencia o no? Cecilia, no. En la medida en que la remuneración del sostenedor la va a fijar el Estado discrecionalmente, el gobierno discrecionalmente, sin parámetros legislativos. Cosa distinta es que nosotros dijéramos, mire señor, yo voy a apoyar la particular subvencionada, la voy a apoyar por ejemplo con créditos de infraestructura baratos, voy a apoyarla con... Pero cuando usted le dice a un señor que ha puesto un colegio con el afán de lucro, con el afán de vivir de eso, sí, usted le dice, mire, su remuneración la voy a fijar yo discrecionalmente, y en 15 años más, ¿cuál va a ser? Dice el señor. Mire, no lo sé, pero además lo vamos a penalizar. O sea, hay un ambiente también de que es posible de que la utilidad que lo obtenga no le sea suficiente o no quiera hacer ese negocio. Y está en su derecho de no querer hacer ese negocio. Entonces, esos colegios van a cerrar. Van a cerrar. Ahora, eso es un costo que a lo mejor hay que pagar, pero enfrentemos esa verdad, pues. ¿Hasta cuándo decimos, mire, es que la intención del gobierno no es cerrar los colegios? Claro, si no me cabe duda que la intención del gobierno no es cerrar los colegios, pero el efecto de la política pública que se está implementando va a ser el cierre de colegios. Entonces, enfrentemos eso. Lo está diciendo Jorge Correa Sutil, demócrata cristiano, que claro, porque parece que lo estuviera diciendo lo que hemos escuchado hasta ahora, más bien alguien de la oposición, y esto da cuenta de por qué hay diferencias dentro de la nueva mayoría, por supuesto. No tengo diferencias, Cecilia, perdón, solo un segundo, no tengo diferencias con que hubiera querido terminar con que se lucre en lugares donde se hacen aportes públicos, me parece malo. ¿Y entonces? ¿Cuál es la fórmula? O a lo mejor paguemos el costo y cerremos los colegios. Lo que no me gusta sinceremos el debate, si eso es todo lo que yo digo. Sinceremos el debate. A ver, ¿qué dices tú, Javiera? Mira, yo diría que primero discrepo respecto de lo que se ha dicho o que se ha criticado cuando se habla de una campaña del terror, porque yo creo que sí la hay. Yo creo que sí existe. O sea, más allá de que incluso podamos tener matices o diferencias al interior de la nueva mayoría, yo creo que sí, hoy día hay una embestida de quienes quieren efectivamente seguir lucrando con la educación. Eso es real. Yo también diría ahí, sinceremos el debate. O sea, sinceremos el debate en que hoy día hay posiciones que quieren mantener el status quo porque económicamente les conviene, porque ideológicamente les conviene, y eso es parte de la realidad. Así que, como primera claridad. Como segunda claridad, yo creo que aquí lo que se está planteando, y lo que ha planteado el gobierno de la nueva mayoría, y que por cierto yo comparto, es que la educación no debe ser un bien de consumo, no debe ser un bien por el cual quienes reciben aportes, digamos, del fisco, del Estado, tengan que lucrar y tengan que verlo como un negocio, como si fuera una venta de zapatos, una venta de jabones. Es decir, aquí estamos hablando de educación, estamos hablando de un derecho de las personas que debe ser garantizado por el Estado. Por lo tanto, si aquí eso implica un costo que va a determinar cierto número de colegios que dejen de existir porque simplemente se les terminó el negocio, a mí me parece que es un costo que hay que asumir y que debe estar, y yo no tengo claro si es que eso no ha estado presente en el debate. Yo creo que ha estado. Ahora, otra cuestión distinta es que hay una campaña del terror también, porque no van a cerrar todos los colegios, ni los estudiantes van a dejar de percibir posibilidades de dónde educarse, ni los padres van a perder su posibilidad de escoger. Es decir, por eso digo, ojo, sí hay una campaña del terror. Sí se están mezclando peras con manzanas aquí en un debate donde lo único que se está planteando de fondo, el debate de fondo, es garanticemos un derecho y dejemos de percibirlo culturalmente como un bien, que ese es el gran problema, ¿no? Hoy día todo este debate surge a propósito de que la gente entiende o cree entender que la educación es un bien que se transa en el mercado y lo tiene asumido así. Tanto es así que hay padres que hoy día están marchando o diciendo que defienden su derecho finalmente a pagar por la educación. Entonces yo creo que aquí efectivamente se ha generado, insisto, una campaña que ha tendido a mitificar cuestiones que no son ciertas. Ahora, si hay que pagar costo de determinado número de cierre de colegio, bueno, yo al menos estoy dispuesto a que Chile pague ese costo
porque además no va a ser un costo total. Nadie está diciendo que van a cerrar todos los colegios, insisto, y que se va a perder el derecho a libertad de La enseñanza. presidenta de la República, justamente ayer y en todos estos días, ha insistido en ese tema, Gabriel, ¿no? Si la habrás escuchado. Por favor, quiero insistir, aclaremos las cosas, no vamos a cerrar los colegios, esto es gradual, en 15 años, el copago, el 73% de los colegios subvencionados se llegarán a la gratuidad al final de este gobierno. ¿Sabes qué me pasa, Cecilia? Que 93%. Que no solo, digamos, y concuerdo en buena medida, digamos, con lo que ha planteado Jorge, sino que efectivamente creo que el debate en general, no solo en materia educacional, sino yo creo que incluso el debate nacional en muchos temas, hace ya de un tiempo a esta parte, no quiero decir se ha crispado, pero de alguna manera se basa, de alguna manera en ciertos eslogan. Por eso no son campañas de terror, se empiezan a instalar ideas, o sea, así como se ha demonizado el lucro, hoy día la contracara o la otra cara de esta moneda de haber demonizado el lucro probablemente puede ser lo que ahora quienes sostienen una posición en la cual quieren poner término al lucro, ¿no es cierto?, ven una suerte de campaña de terror en quienes a la vez ven las consecuencias que se sigue, ¿no es cierto?, de cortarle las piernas, digamos, a muchos proyectos de emprendimiento educacional relevantes, porque yo creo que aquí también se ha puesto en el mismo saco, ¿no es cierto?, probablemente colegios particulares subvencionados de muy mala calidad y donde efectivamente se ha hecho uso y abuso de los aportes estatales con otras situaciones en las cuales tienen alto desempeño. Y estamos hablando de una matrícula, creo que del orden de 1/3 del alumnado nacional Gabriel, participa de este modelo de colegios. Entonces, ahora, no es poco. Gabriel, el terminar con el lucro, ¿crees tú que tiene que ver como un castigo por la calidad o es simplemente cambiar el sistema, las reglas del juego? No tiene, más allá de que sean buenos o malos colegios, el tema es no queremos que se lucre, punto. ¿No? ¿Es así? Jorge. Cecilia, yo creo que a ver, Jorge, el cambio de paradigma a mí, Javiera, me queda grande. Yo no logro entenderlo. Yo creo que el problema esencial de Chile no es el bien de consumo o el derecho, porque creo que está lleno de bienes de consumo que son derechos. Yo creo que el problema esencial es que tenemos una muy mala educación para los pobres y una educación brutalmente desigual. Y eso reproduce las clases en Chile y evita la movilidad. Para mí ese es el diagnóstico esencial. Ahora, decimos vamos a terminar el lucro, pero por favor, los ricos van a seguir yendo a colegios que lucran y que son de muy alta calidad. Y esa cuestión no está en entredicho, y por lo tanto la vamos a mantener. Entonces, el cambio de paradigma no es cierto. Los ricos van a seguir teniendo educación de mucha calidad. El problema es qué va a pasar con los pobres. ¿Y qué pasa con la clase media que hoy día va a los colegios particulares subvencionados? A mí lo que me preocupa no es el lucro en esa cuestión, es que el copago produzca una diferencia y en definitiva una segmentación, es la muy mala educación pública, 2, y 3, en que efectivamente se estén metiendo al bolsillo platas del Estado. A mí esa cuestión me parece inapropiada, inadecuada. Los sostenedores. Claro. Que la plata del Estado vaya. Y ese sistema, el problema que tenemos, que nos parece inadecuado a nosotros dos por lo menos, ¿ya? Es el sistema que tenemos. Y ese sistema que tenemos lo vamos a terminar. ¿Cómo lo terminamos? Y tú dices, bueno, yo estoy dispuesto a pagar un costo por los cierres de los colegios. Muy bien, sinceremos esa cuestión. ¿Cuántos colegios se van a cerrar? Hagamos un cálculo y veamos si estamos dispuestos a pagar ese costo y preguntémonos entonces cuánta libertad van a seguir teniendo los padres, si es que eso también lo valoramos, para escoger la educación de los hijos. Y esa cuestión, bueno, y por último preguntémonos cuál es la educación de los pobres, pues. Y mientras no enfrentemos esa cuestión, la desigualdad en la educación va a seguir exactamente igual. Sí, ¿puedo? Sí, mira, lo que Javiera, pasa es que, cortito porque vamos. Ya. Mira, no, yo compartiendo el hecho de la preocupación por la educación pública, por lo que pasa con la reproducción de clases vía de la mala educación pública que hoy día tenemos, y entendiendo que también, ojo, la reforma educacional no ha terminado, es decir, hoy se supone que vienen proyectos que van justamente en ese sentido, a mejorar la educación pública. Yo creo que sí hay un problema aquí de carácter también de percepción cultural. Hay una idea que hoy día aquí este programa de gobierno ha decidido cambiar y esa idea, insisto, tiene que ver con los derechos que la gente merece tener garantizados. Y yo creo que eso sí es parte del problema, porque es el paraguas finalmente. Si tú miras todas las reformas que se están debatiendo y que se han debatido y la profunda repercusión en el debate discursivo y público que han habido, que finalmente ha sido un debate ideológico, tiene que ver justamente, perdona Jorge, tiene que ver justamente con
con que aquí hay puestas visiones distintas de sociedad y de mundo y de garantías de derechos de las personas. Les pido que las no son intervenciones, bienes. las intervenciones sean más cortitas Entonces, para sí. que podamos todos... Entonces, cuando tú dices, cuando tú dices... Los que van a los colegios Correa particulares, Sutil, los que van a los colegios particulares por eso. subvencionados tienen derecho a la educación. El problema es que tienen una educación segregada, no que no tengan derecho. Pero no lo perciben como un derecho. Si tú tienes ¿Pero padres qué te aquí, importan las me importa, percepciones como pero por derecho? supuesto ¿Qué que es me eso importa. de las percepciones Cuando tú como dices, derecho? cuando ¿Tienen tú derecho a di- la educación? Sí. Jorge, cuando tú dices, aquí hay muchos derechos que son bienes de consumo y da lo mismo, es que a mí no me da lo mismo. A mí no me da lo mismo que una persona, que una pobladora, que un obrero, no entienda que el derecho de su hijo es a percibir educación y que el Estado debe garantizárselo, que el sistema debe garantizárselo. Bueno, a mí me preocupa eso. Ahí Pero está si la el foto. Estado lo si garantiza. el Estado está garantizando, si el Bueno, problema pero de es calidad, que garantiza... público y para sí, todos. pero es que garantiza mala calidad en la educación de los Por eso, pobres ya. y segregación. Absolutamente. Y segregación. Y esa Bueno. cuestión no la estamos solucionando, pues. Pero Este, no la estamos a ver, solucionando. Absolutamente, estoy está de ahí, acuerdo. ustedes están escuchando la opinión de Javier Olivares, que es del Partido Comunista, de Jorge Correa Sutil, que es demócrata cristiano, está Gabriel Saliasni, que es de derecha liberal, podríamos decir. Ah, así lo podemos decir, está bien, Gabriel. me parece. Pero a propósito de lo que dijo Jorge Correa Sutil al comienzo, que me pareció muy interesante esa reflexión, Jorge Correa Sutil plantea, por favor, sinceremos el debate, sí se van a cerrar colegios, ¿hasta cuándo vamos a terminar, como dijo Jorge, vendiendo ilusiones o algo así? No recuerdo la frase, pero fue llamativa, después me la van a recordar. Entonces decidimos llamar a otro demócrata cristiano, a ver qué dice. Mario Venegas, que es diputado, que es el presidente de la Comisión de Educación. Brevemente, diputado, contéstele al señor Jorge Correa Sutil que quiere que por favor sinceren el debate y digan de una vez por todas, ¿saben qué? Sí, vamos a pagar el costo de que se cierren colegios. Bueno, respeto muchísimo a Jorge, pero estoy profundamente en desacuerdo con él. No hay ninguna razón para que haya cierre de colegios para aquellos que tienen vocación verdaderamente por hacer educación en este país. Algunos que entendían esto como un negocio probablemente ya no va a ser tan rentable porque ahora le vamos a poner reglas. Y le vamos a poner reglas porque son recursos del Estado que tenemos derecho a establecer de qué manera, ¿no es cierto?, se debe usar. Y claro, probablemente un porcentaje menor querrá decir, bueno, ahora transito a otro negocio que sea más rentable, que sea mejor para mí. Porque esa es la lógica, es una lógica economicista. A ese tipo de sostenedores, la verdad, hasta a mí no me provoca nada que salgan del sistema. Los buenos sostenedores, los que de verdad tienen vocación de educación, van a permanecer porque van a tener mejores reglas, van a tener más recursos, ¿no es cierto?, porque en definitiva eso es lo que estamos Pero, buscando. diputado, a ver, una pregunta. Jorge Correa Sutil recién decía, ¿cómo le va a decir? A ver, Jorge, plantéalo tú mejor. Esto de que en 15 años más no sé cuánto va a ganar, mire, yo ahora voy a decidir cuánto va a ganar usted, etcétera. Mario, ¿qué tal? Mario representa el pensamiento de la democracia cristiana. Yo estoy aquí, a mí me convidan, me llamo Jorge Correa. Sutil. Sí, soy miembro y militante de la democracia cristiana y obedeceré cuando tenga que obedecer, pero me traen aquí a dar mi opinión. Y yo concuerdo plenamente con Mario. Mario dice, no hay razón... A ver, cuando él dice, hay un porcentaje de colegios que van a cerrar. Ok, Mario, perfecto. Ahora, tengamos un cálculo de cuál es ese porcentaje de colegios que van a cerrar. Y por favor, yo prefiero no dividir a la gente maniqueamente entre los buenos y los malos. Aquí hay un montón de gente que con vocación educacional, pero con ánimo de lucro, que tienen las dos cosas adentro del alma, y yo no quiero condenar a nadie por tener ningún ánimo, han fundado colegios. Y probablemente tienen los dos espíritus. Y hay gente desvergonzada que ha lucrado escandalosamente y que entrega mala educación. Bueno, y pero- el Estado es culpable de no haberlo fiscalizado. Bueno, pero- Y hay gente que tiene una enorme vocación y que a lo mejor no se va a querer quedar. Entonces, Mario, yo creo que el problema central es que seamos capaces de pronosticar y de medir cuál es el porcentaje de cierres de colegio. Y sinceramente decir, mire, yo me hago responsable y digo que los beneficios que voy a obtener de esta norma van a ser X, que me son superiores al cierre de colegios que va a ser Z. Pero pongamos sobre la mesa alguna forma de estimación o de cálculo de cierre de colegio. ¿Y cuáles son el tipo de cierre de colegio? Y una vez que hayamos hecho eso, nos hacemos responsables de los costos que vamos a pagar. A lo mejor yo me voy a sumar esos costos. Si yo no digo que no, yo digo que tenemos aquí un problema. Que alguien lucre con recursos del Estado es un problema. Yo no digo que esto esté bien. Eso, A ver, pero tú diputado. tú lo colocas en un tema en que partes de una premisa falsa.
colegiadamente, a partir, ¿no es cierto?, de un acuerdo del Consejo Nacional del Partido, de la directiva del partido, se conformó un comité político técnico que yo formé parte, también mi presidente en su calidad de senador de la Comisión de Educación y otros. Allí resolvimos que la postura de la democracia cristiana colegiada, no de las personas individuales, era que nosotros no estábamos por el lucro en la educación con recursos públicos. Si tú abres la posibilidad, a ti te parece que pueden lucrarse, bueno, es tu opinión personal, pero la democracia cristiana tiene una postura, y esa postura es la que nos vincula a todos. Y en ese sentido, allí están los cimientos de este proyecto de ley. Pero respondiendo al aspecto puntual que ustedes les ocupan. Eso. Pero mire, Breve. si el propio ministro en el proyecto original se tenía contemplado la posibilidad de adquirir los establecimientos educacionales, y fue nuestro presidente que mató eso cuando dijo que no quería que el ministerio se convirtiera en un gestor inmobiliario. Ahora se dan cuenta que es un error, porque fue un error, porque si hay alguien que quiere vender, es el Estado el que tiene que comprarle. ¿Para qué? Para garantizar la continuidad de estudios de esos alumnos, cualquiera que estos sean. Y eso tenía un costo estimado. En el caso más alto, la DIPRES, que siempre va para arriba, había calculado 5.000 millones de dólares en un plazo de 10 años. Pero como nadie hace el estudio más chico, la derecha que dijo, mire, nos vamos a gastar 5.000 millones de dólares en fierros, así lo dijeron. Sí. Y se mató un mecanismo que estaba establecido, porque la posibilidad que cierren. Pero Bueno, esta campaña de 4.000, como anda diciendo la Confepa, eso es una campaña del terror, y yo lamento que nosotros con nuestros argumentos terminemos siendo proclive a ese tipo de campañas que no le sirven, ¿no es cierto?, al propósito de esta reforma. Jorge Correa Sutil. Mario tiene toda la razón, esa es la postura de la democracia cristiana y es la postura mía. Creo que tenemos un problema con el lucro en la educación particular subvencionada. Tenemos también un problema de lucro con la particular no subvencionada, y no lo estamos enfrentando y hemos decidido no enfrentarlo, y puede que esté bien. Pero Mario, mi problema central es cómo enfrentamos ese problema. Y si lo vamos a enfrentar con un cierre de colegios, yo no quisiera que se dijera que los cierres de colegios son una campaña del terror, son una realidad en algún porcentaje, como tú mismo lo dices. La pregunta es, ¿cuál es ese porcentaje y si nos hacemos responsables de él? Creo que esa es la pregunta esencial. Pero ¿se puede saber hacer ese cálculo, yo creo diputado? que- yo ¿Se creo que puede? puedo- yo creo que Porque puedo. esta mañana el senador Quintana decía que los que podrían haber cerrado ya no lo hicieron, que como que ya había pasado un poco el momento. Pero bueno, a ver, ¿se puede hacer un cálculo o no? Se puede hacer una estimación, siempre es posible, pero yo le voy a asegurar que lo que más puede ocurrir es que algunos que tienen financiamiento compartido muy alto, cuestión que se resolvió, ¿no es cierto?, hoy día, porque ellos pueden seguir en ese régimen hasta que el Estado reemplace los recursos que hoy día los padres colocan, ¿no es cierto?, ellos pudieran mutar hacia colegios de particular subvencionados con financiamiento compartido a particulares pagados. ¿El copago de 80.000? Pero 84.300 pesos el máximo de copago. Ya. también se podría hacer una implementación gradual. Sí, eso es. No, Exacto. pero gradual en términos de ir viendo cómo se va comportando la realidad, porque, Porque a veces el ver, papel aguanta mucho. El copago va a ir de a poco, diputado. Pero no lo digo Sí, solo para el copago, lo digo en absolutamente. general. Ah. O sea, El tema lo pero podrían mira, haber modelado a Gabriel escala, Salerni le está hablando. como se hizo con la reforma procesal penal y se fue introduciendo por regiones. ok. O sea, se podría haber hecho en una forma donde rápidamente tú podrías ir determinando e ir corrigiendo además los errores de implementación. A ver, Pero disculpa, me parece que no conocen el proyecto en su detalle. El proyecto tiene mucha gradualidad. Hay tiempos en que para cada una de las exigencias que pone el nuevo proyecto de ley, ¿no es cierto?, los establecimientos podrán tienen un plazo de 2 años para transformarse en corporaciones o fundaciones. No, perdona Mario, cuando me refiero a gradualidad, no me refiero a la gradualidad de la implementación de cada una de las medidas, sino que más bien a la parcialidad. Pero ¿cómo? ¿Que en una región le comience la reforma? Con regiones piloto y esas cosas. Exacto, a eso. No fue la opción que tomamos. Nosotros creemos que hay aquí. Mire, si lo que pasa es que este proyecto inicial, yo sé lo que hay detrás. Si esto es el continuo de la historia. La defensa de algunos que creen que están cómodos con esta situación en que algunos, las élites, tienen privilegios.
Y el resto, bueno, lo que han tenido siempre. Pero la élite va a mantener los privilegios. Yo A quisiera ver, decir... Javiera, desde el primero- pensamiento comunista, ¿qué dice? Primero decir que comparto absolutamente las palabras del diputado Venegas. Yo creo que aquí justamente es donde se demuestra que pese a que podemos tener matices y diferencias, finalmente que hay un proyecto. Hay un proyecto de país, un proyecto de gobierno que compartimos y fundamentalmente solamente quiero agregar dos cosas. Primero, comparto y reafirmo que aquí quienes tienen efectivamente el anhelo y la vocación de hacer educación de calidad van a seguir teniendo colegios. O sea, si la preocupación aquí, como decía Jorge, respecto de la calidad de nuestra educación, bueno, no te preocupes porque yo te digo, las personas que efectivamente tienen la vocación de hacer educación de calidad van a seguir seguir teniendo educación y colegio y van a seguir proveyéndola. Y el segundo punto, lo que quisiera reafirmar también, es que aquí la centralidad, y por eso que yo en parte comparto lo que se plantea aquí de sincerar el debate, sí, pero respecto y a propósito de lo central. La centralidad aquí no es si se van a cerrar y especular cuántos colegios se van a cerrar. La centralidad es aquí justamente que hay un programa de gobierno, un proyecto que busca, insisto, garantizar derechos que son de las personas y eso implica normas. Y quienes tienen, insisto, la vocación de educar van a atenerse a esas normas y van a seguir haciéndolo. Lo que dijo el señor Jorge Correa Sutil, que yo no me acordaba la frase, Jorge, pero ya me la recordaron aquí por mensaje. Por internet. Dice, que mantener los colegios particulares subvencionados es una ilusión vana, es una venta de falsa promesa. En medida que se termina el lucro, se van a terminar los colegios. Eso dijo Jorge Correa Sutil y lo que a mí me hizo, llamemos a ver, porque es una, no, es que es bien interesante, viniendo de alguien de la nueva mayoría. ¿Puedo defender a Jorge? Sí. Lo que yo quería era que el diputado pero diputado, entonces es una ilusión vana, es una venta de falsa promesa decir que no se van a cerrar. No, absolutamente no hay razones. Yo creo que es un tremendo paso adelante que los colegios particulares subvencionados, incluso los que hoy día cobran financiamiento compartido a las familias, tengan ahora la garantía de que el Estado va a poner esos recursos, que va a incrementar significativamente los recursos que hoy día disponen, razón por la cual, ¿no es cierto?, esta provisión mixta que acompaña, que es parte de la historia de la educación en Chile, se va a mantener. Diputado. Una cosa que yo deseo es que se refuerce la educación pública y que no se muera, porque esa es una anomalía. En el mundo no existe una realidad como esta. Solo se explica por la creación de un sistema impuesto cuando no teníamos democracia, con cero legitimidad democrática, impuesto por la fuerza. No se olviden de eso, por favor, porque ahora estamos discutiendo, estamos volviendo al rumbo que tenía la historia de la educación. Yo invitaría a que estudiaran un poquito respecto de la historia de Chile en materia de educación. Nos acompaña desde el comienzo de la República. Diputado. Y esto ha sido siempre igual. Una pregunta práctica que hizo Jorge Correa Sutil y que también me llegan por mensajes, gente que quiere saber cosas concretas. Jorge Correa Sutil decía recién, a ver, ¿cómo le voy a decir yo, usted que, ¿cómo era? El salario del sostenedor lo va a determinar el Estado. ¿Y cuál va a ser? No, eso es falso. A ver, ¿y cuánto Eso voy es a ganar falso. en 15 años más? Y el Estado le va a contestar, no sé, ahí veremos. Eso es falso. A ver, Eso ¿cómo es va a ser falso. eso? Eso es falso. Pero explíquelo, Mire, ¿cómo va a ser? Pero mire, hoy día lo que pasa es que los recursos que pone el Estado o pone la familia, un sostenedor puede, sin ninguna regulación, sacar el 10, el 15, el 20, el 30, desviarlo a otros fines. Sí, eso Ahora sabemos. lo que se dice en el proyecto de educación es que los sostenedores y administradores tendrán derecho a una justa retribución conforme a la ¿Conforme a qué? complejidad, al tamaño, a la complejidad del establecimiento que administran y a las rentas que para funciones similares se entregan en el mercado. ¿Determinado por quién, justamente? Entonces, El mercado. ¿cómo? El mercado. Ellos mismos ¿El lo mercado pueden cómo? establecer. A ver, acá Jorge Correa dice no. A ver, Jorge, pero participe. ¿Cuál es su duda? El proyecto, yo le insisto en lo que dice el proyecto. Estas tres condiciones. Usted, sostenedor, administrador, gerente, lo que sea, que cumple un trabajo efectivo en el establecimiento, que está establecido en un contrato, etcétera, podrá tener una renta. ¿Cuál? La renta que usted estime con ciertos criterios. Tamaño del colegio, complejidad del mismo y renta en el mercado de actividades similares. ¿Quién va a determinar si es que eso está por encima?
bueno, un organismo que es parte del ministerio que hoy día se llama, el ¿no es Estado. cierto?, Superintendencia de Educación. O sea, el Estado. Sí, claro, por supuesto. Bueno, Entonces pero- tiene por supuesto. razón Jorge Correa Sutil. Va a controlar que no esté por encima y que no se dé la práctica que hoy día se da Ok. en el sistema de universidades, donde por la vía de los Sí. sobrearriendos, sobreprecio y externalización se lucra y se incumple la ley. Sí, es que yo no entiendo Exacto, para qué hacemos leyes si no hay alguien que haga que las Gabriel leyes se Saliasnik. cumplan. Gabriel Saliasnik. Sí, lo que me pasa, Cecilia, es que yo escucho todo el debate y en eso concuerdo con Javiera, fíjate. O sea, aquí hay un tema ideológico que no podemos sustraer a este debate. Es decir, Está aquí muy bien. hay quienes abogan por una visión, llamémoslo, donde el Estado se hace cargo de muchas cosas, ¿no es cierto? Incluso hasta determinar cuánto puede ser esa retribución justa o esperada, y quienes creemos en una sociedad de libertades, donde creemos que no solo las élites tienen el derecho de elegir a dónde estudian sus hijos, sino que todos, la clase media y todos los chilenos tienen derecho a elegir distintas condiciones en las cuales quieren que se imparta la educación de sus hijos. Y entonces Pero se me puede pare- elegir la cuando capacidad? no Espera, tienes espera, pero me dinero, pare- es el no, argumento lo que, de lo los que me otros. pasa ¿Cuál es la es que, capacidad de es que en un modelo que no se ha aprobado, en el cual efectivamente se van a cerrar, en definitiva, una cantidad determinada de colegios, que va a pasar, que esos colegios van a migrar, o esos estudiantes van a migrar a una educación municipal probablemente de peor calidad que la educación que hoy día existe con aportes Sí. del Estado. Me Subvencionada. parece que en eso es una reforma al revés. No nos hacemos cargo de la calidad, nos hacemos cargo de algunos hitos, ¿no es cierto? Nos hacemos cargo de cosas que evidentemente imponen una impronta o un sello, ¿no es cierto?, ideológico de estatizar la educación, de que el Estado resuelve por nosotros, resuelve cuáles van a ser los colegios que van a funcionar, porque va a determinar cuál es incluso A ver, el margen de lo a que ver, se puede obtener ¿sabe? como Yo retribución. creo que- Aprovechemos que está el diputado. Perdón, diputado, en 2 palabras, ¿van a entrar proyectos de ley que se hagan cargo de la calidad? Pero por supuesto se hace cargo de la calidad. No, ¿O pero le parece? aparte de estos. Sí, por supuesto, este es el primer proyecto de un conjunto de 8 proyectos que se hacen cargo de una reforma sistémica e integral. Acaba de aprobarse educación preescolar en el Senado, que viene a nuestra Cámara de Diputados. Luego viene política nacional docente. Luego viene una nueva institucionalidad para la educación pública. Fin a los municipios, porque es una experiencia fracasada, impuesta y fracasada. Y posteriormente tenemos que meternos en el mundo de la educación terciaria. A ver, Universidades, centros de formación Jorge técnica. Correa Sutil. Denme el privilegio de discutir con la derecha Sí. un segundo, porque ya Sí. ya he dicho muchas barbaridades. No he dicho ninguna barbaridad. ¿Por qué? ¿Y con quién quiere discutir Gabriel, usted? en este esquema... Ah, no con el diputado. No, con Gabriel con Saliasnik. Gabriel Saliasnik, porque Gabriel privilegia la libertad de elegir. Pero Gabriel, el chancho está muy mal pelado. Los ricos eligen. Los Bueno, pobres no eligen. lo dije yo mismo. Los pobres no Lo- eligen y lo están acabas de hacer. segmentados. Entonces, y todos tienen, Javiera, derechos a ir a la educación. Absolutamente. Todos Por tienen eso derechos. estamos Sí, luchando. la discusión no es un derecho. La discusión ¿Cómo que no no? es... No, Javiera, la discusión no es si hay derecho a la educación, porque todos tienen derecho a la educación. La discusión es que todos tienen derecho a una educación brutalmente desigual. Exacto, Esa bueno, es la realidad. por supuesto, Ahora, sí. ¿cómo le entramos a esa realidad? ¿Cómo hacemos que esto sea menos desigual? Yo creo que esa es la pregunta esencial. ¿Cómo lo hacemos menos desigual? Yo, si hubiera tenido alguna capacidad de elegir, habría dicho, mire, parta por la educación pública y Obvio. termine con la educación particular subvencionada de mala calidad, de a poco, mátela. Bueno, ok, no se hizo eso, está muy bien. Entonces le vamos a partir por la particular subvencionada. Hemos partido por la particular subvencionada y hemos dicho que vamos a ponerle fin al lucro. Muy bien. Todo mi punto es que eso va a cerrar colegios. Entonces hagamos una estimación de cuáles son los que van a cerrar. Porque hacer políticas públicas sobre la base de un paradigma, pero sin hacerse responsable de los efectos, a mí me parece que es frívolo. Bueno, ¿Te fijas que frívolo estamos discutiendo dijo- nominalmente no, solamente? a ver, Porque sí, tiendo a pero estar de acuerdo entonces. frívolo dice Jorge Correa Sutil no poder hacer la estimación. Diputado, usted me dice que sí se puede hacer un cálculo, se puede hacer una estimación, pero no me ha dicho cuánto. Están hechas las estimaciones, ¿no es cierto?, iniciales para adquirir. Hoy día estamos en una especulación. Exactamente. ¿Cuántos van a cerrar? Yo hasta podría, ¿no es cierto?, atreverme a decir que tanto como el señor Correa o el señor Saliasnik, que auguran que una gran cierre de colegios,
yo le podría decir que, bueno, no hay ninguna base empírica para que me demuestren eso. Hasta que no si yo ocurra. yo no digo que se van a cerrar una gran cantidad, yo no digo que se vayan a cerrar una gran cantidad, ni quiero sumarme a ninguna campaña del terror. Yo lo que digo es que la política responsable debe estimar cuánto se van a cerrar. Eso es todo mi punto. Y la manera de ponerle fin a la campaña del terror es hacer una estimación, pues. Pero esa es la forma de ponerle fin. No, lo que pasa es que aquí ha habido sordera cognitiva, pues si no quieren escuchar. Sí, mira, te voy ¿Pero a decir, cuánto se van a cerrar? Cuando se estaba establecido, perdóneme Cecilia, sí, cuando se estableció en el proyecto original señalamos, se destinan 5.000 millones de dólares en un plazo de 10 años para adquirir aquellas, ¿no es cierto? Pero se cayó. Se cayó. Bueno, pero ahora, ¿cuál es la estimación ahora? El proyecto contempla, insisto, que de manera extraordinaria, cuando esté el peligro, ¿no es cierto?, la continuidad de un proceso educacional, el Ministerio va a poder adquirir infraestructura y está, ¿no es cierto?, destinada en los recursos que van a venir, ¿no es cierto?, una cantidad para esos fines. A ver, pero no tenemos un número, yo no lo tengo. Pero sí, estoy súper atrasada, me tengo que ir a comerciales, pero voy a tratar de ser lo más didáctica posible. Yo soy sostenedora, tengo un colegio, ya, y digo, ¿sabes qué más? Yo no lo quiero, yo lo voy a cerrar porque no voy a ganar la plata que yo quiero, ya. Entonces, ¿el gobierno va a poder venir y comprar esa infraestructura que yo tenía, comprármela? ¿Para garantizar que continúe el proyecto? Efectivamente, y si existe voluntad de parte de venderlo. ¿Yo se lo puedo vender al Estado? Sí, claro que no. Que como se había caído el otro proyecto de que no íbamos a poder... Es que se cayó en los términos originalmente presentados, pero en algunos casos se va a poder comprar. En algunos casos sí va a poder hasta comprar. Con un 1,7% creo de la 1,7 veces la valúa. Bueno, lamentable, probablemente no se le venda al Estado. Gabriel, y Javiera y Jorge y diputado, está interesantísima la discusión, pero me tengo que ir a comerciales. Le agradezco muchísimo, diputado Venegas, por participar en esta conversación y lo vamos a volver a llamar porque ¿cuál es la justa muy interesante la propuesta del diputado. No, interesante polemista el. Mi saludo a los panelistas, Que ¿cómo? Muy bien. Chao, Mario. ¿Saludos a quién? Muy bien. Chao. Ya, chao. Vamos a comerciales, vamos a tomar agua. Por su servicio de urgencia y porque está acreditada Clínica Bansalud, te va a gustar Clínica Bansalud. Su especialidad es hacerte sentir bien. Y no hay cómo medir la distancia que recorre un profesor. Para enseñar, el valor de un profesor no tiene medida. Para enseñar, ¿no es cierto? O sea, en el mensaje de Reeduca y Educación 2020, en el mes de los profesores y profesoras. Este es el mensaje. Vamos a comerciales y seguimos con Gabriel Saliasnik, con Jorge Correa Sutil y con Javiera Olivares. Al cumplir 3 años, un niño de una familia rica ha oído 33 millones de palabras. El de una familia pobre, 11 millones. ¿Cómo revertiremos la diferencia? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. ¿Ya? No. Ya no me tienen que gritar para que escuche. Ni tampoco me tienen que decir 2 o 3 veces las cosas. Ya no escucho solo la mitad cuando hablamos en la mesa. Para mí todo cambió porque fui a GAES. GAES, líder mundial en corrección auditiva y presentes en todo Chile. Brindamos un servicio profesional y cercano para que las personas con pérdida auditiva escuchen y vivan mejor. Venga por su chequeo auditivo gratis. Reserve su hora en gaes.cl. Yo mejoro, tú mejoras, él mejoraría. ¿Y si nosotros mejoramos esa conjugación? Él mejora, nosotros mejoramos. Lo que suma un profesor, lo sumamos todos. Porque un profesor nos enseña, nos corrige, nos invita a pensar, nos forma y nos transforma. Los profesores son una pieza clave para mejorar la educación. Reconozcamos su valor. Infórmate más en www.reeduca-medioal.net. En Finlandia, un profesor tiene el mismo prestigio que un médico. Y solo 1 de cada 10 alumnos logra entrar a una carrera de pedagogía. ¿Cómo restaurar en Chile el valor de un buen profesor? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Dicen que el negro es ausencia de luz. Para mí, es el color que me hace brillar. Black Day, todo un día de descuentos. Exclusivas marcas con hasta un 50% de descuento. Este viernes 24 de octubre, de 10 a 22 horas. Alto Las Condes. Cuanto más alto, mejor.
El Super TC 2000 argentino llega por primera vez a Chile. El mejor espectáculo de automovilismo en la categoría más veloz y tecnológica de Sudamérica. 7, 8 y 9 de noviembre. Autódromo Internacional Codegua. Venta de entradas a través de Punto Ticket. Más información en www.autodromoaic.cl y www.riac.cl. Invita Riac Sports y Autódromo Internacional Codegua. ¡Abue! Mi guatita tiene manchitas que me pican. A ver, esta es tarea para un experto. www.clinicavansalud.cl. Pediatría, doctora López, 16 horas. ¿Ves qué fácil es? Por eso me gusta Clínica Avansalud. Y a mí que me cuides. Cuando eliges consultas médicas de Clínica Avansalud, eliges más de 400 médicos, especialistas que te entienden, te apoyan y guían en tu recuperación. Visítanos en Avenida Salvador 100, Metro Salvador. Me gusta. Clínica Avansalud. Nuestra especialidad es hacerte sentir bien. ¿Y para una segunda cita? Falda de mezclilla a la rodilla y blusa roja. Cada ocasión merece un color. Cuídalos todos con Clorox Ropa Poder Dual. Porque su fórmula multiacción es la única que, además de remover hasta las manchas más difíciles, deja tus colores y blancos brillantes. Clorox Poder Dual. Ropa sin manchas y colores brillantes. Soy Erika Muñoz, presidenta de la CONFEPA. Hoy, con esta reforma educacional, más de 4.000 colegios se van a cerrar y por nuestros hijos, los padres y apoderados no lo podemos permitir. Por eso te invitamos este 25 de octubre a la Alameda a nuestra gran marcha nacional para defender los derechos de nuestros hijos. Infórmate en confepa.cl. Aún hay tiempo. El programa de formación en obra de la Escuela Tecnológica de la Construcción capacita en el lugar de trabajo, una innovadora metodología que en el último año ha permitido que más de 13.000 trabajadores mejoren su nivel de calificación y las oportunidades de desarrollo profesional. Suma tu empresa al programa de formación en obra y mejora tu productividad. Si tu empresa es socia CCHC, contrátalo llamando al 2-571-0500. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. El osito de peluche. Lo no genuino se nota. Por eso, ven a la venta de fábrica de repuestos genuinos Chevrolet, con descuentos de hasta un 60% y kit de afinamiento AC Delco para Optra desde 14.990 pesos. Además, participa del sorteo de un pasaje a la Fórmula 1 con todos los gastos pagados. Más información y condiciones en www.chevrolet.cl. Tumor, Fractura, cáncer, parálisis, columna, Aneurisma. infarto. Pase lo que pase, en Clínica Tabancura su salud cuenta con un equipo de excelencia. Soy el Dr. Rafael Selman, cirujano cardiovascular de Clínica Tabancura. Como equipo médico estamos muy orgullosos de los tremendos resultados obtenidos en cirugías de corazón. Actualmente realizamos más de 100 intervenciones al año y nuestro exclusivo equipo multidisciplinario dan a nuestros pacientes toda la seguridad y tranquilidad que necesitan. Nos inspiran las personas, nuestros pacientes y sus familias. Clínica Tabancura, calidad médica y humana. 22 grados. 22 grados en Santiago. Cooperativa. 18 minutos para las 10. 18 minutos para las 10. Continuamos conversando y compartiendo el primer café con los invitados de hoy en una nueva mañana en Cooperativa. Hemos tomado agua, nos hemos calmado, seguimos en el primer café. No hay cómo medir el peso que tiene un profesor en la vida de un alumno. El valor de un profesor no tiene medida. Es el mensaje de Reeduca y Educación 2020 en el mes de los profesores y profesoras. Y Clínica Avansalud es una clínica cercana de excelencia y con una calidad certificada por su acreditación. Clínica Avansalud, su especialidad es hacerte sentir bien. Yo no sé si quieren decir algo más de educación. El otro tema que habíamos que está ahí, que es y me imagino que Gabriel algo tendrá que decir, según lo que conversamos ayer, es el caso Lavé. No, hablando en serio. Recordemos que salió en libertad bajo fianza por 500.000 pesos. Bueno, pero acá hay libertad total. Hablen de lo que quieran. Gabriel. Sobre el tema del coronel Lavé. De lo que tú quieras. No. Yo hablaría de otras cosas, no, por supuesto, no. Me parece que siempre este tipo de episodios que no, la palabra no es pena, pero están pasando tantas cosas en el mundo que a mí, yo siempre, tú sabes que me gustan las cosas que ocurren afuera, a veces
siento que a veces un poco provinciano alguna parte de nuestros debates, de nuestros medios. Lo de la B... no, pero yo veo, pero cuando uno ve, por ejemplo, estamos muy preocupados de lo que está pasando, no sé, pues, en Medio Oriente con ISIS, pero no estamos tan preocupados de lo que pasa en México, por ejemplo, que es una brutalidad, terrible. O lo que pasó ayer en Canadá. Ahora, si quieres, en el tema de la B, lo que yo te comentaba ayer, yo tengo nomás una opinión que desde una perspectiva jurídica, y esto no se malentienda, yo no tengo ningún interés, no soy una defensa, y por supuesto siempre he condenado categóricamente todas las violaciones a los derechos humanos, así que no tengo, digamos, posición contradictoria, pero me hace mucho ruido el hecho de que haya habido un auto de procesamiento por asociación ilícita exclusivamente, digámoslo de alguna forma, sin delito base. Es decir, si bien el Código Penal, yo sé que esto es muy técnico, podría, en una primera lectura, es decir, que no esté asociado a la participación en la comisión de un delito determinado de secuestro calificado, de tormentos, de muerte, como ha sido, digamos, lo usual, y eso hace que esto se transforme en un delito lo que los abogados llamamos como de peligro abstracto, donde se anticipa la punibilidad por el solo hecho de la supuesta pertenencia a una organización. Tampoco he leído el autoprocesamiento para tener la claridad de cuál es esa organización, si esa organización era el ejército o esa organización era la DINA, o sea, no, está bien, pero conceptualmente, conceptualmente tú ocupas en la persecución la figura de la asociación ilícita cuando, por ejemplo, no sé, los escuadrones de la muerte, ¿no es cierto?, un grupo de la policía, ¿no es cierto?, en Río. Está mal planteada la acusación. No, me llama la atención. A ver, aquí hay profesores como Juan Pablo Manalich que sostienen justamente la tesis y han escrito respecto de la asociación ilícita, digamos, en forma absolutamente autónoma. Yo personalmente me inclino por la doctrina de que tiene que estar asociada a la comisión de un delito, porque la pertenencia a esa organización tiene que tener algún nivel de lesividad concreta asociada a la participación de esa persona, y no un conscripto o el cargo que tenga, por el solo hecho de haber estado en la unidad del ejército respectiva, pasa a ser parte de la asociación ilícita si estaba en cumpliendo su función. Entonces me hace ruido, eso es lo que quiero decir. Mira, yo quisiera decir defender. Dos cosas, como Cecilia dio cierta libertad, voy a decir, a propósito del término libertad, quisiera partir mi intervención breve con decir que me llama la atención el argumento que utilizaba Gabriel en la discusión anterior a propósito de esto de la libertad de escoger, la libertad de definir, la libertad. Y yo quisiera decir que me parece que ese argumento está absolutamente agotado ya. O sea, los más acérrimos defensores del modelo neoliberal lo han utilizado por décadas. Hablaron primero del fin de la historia, hablaron después de que hoy día la libertad como profundo valor iba a estar garantizado. Perdóneme solamente para agregar un punto en eso, decir que hoy día la libertad se aplica mejor, o la libertad se ejerce de manera real cuando tú garantizas que la persona efectivamente tenga acceso a poder escoger, o ni siquiera escoger, sino que tener garantizados sus derechos básicos. La medida en que una persona no tenga acceso a garantías mínimas, no es libre de nada. No es libre de absolutamente nada. O sea, una familia que nace en la población El Volcán de Puente Alto, evidentemente esa madre no tiene la libertad de escoger tal o cual cosa. Esa madre tiene simplemente la obligatoriedad de tratar de vivir lo menos mal posible. Esa es la realidad. Entonces, entendiendo que efectivamente hay hoy día una situación, como planteaba Jorge, de pobreza, y de que hay gente que siempre en sectores más desposeídos van a verse sin posibilidad de escoger, es importante clarificar que el término libertad no es así como se plantea y lo plantea la derecha. Pero Cecilia, que yo creo que la libertad no puede jamás estar agotada. O sea, el día que está agotada la libertad... O sea, yo te digo, esa madre que yo te menciono no es libre de escoger, insisto. No es libre de escoger la educación de su hijo, no me cabe ninguna duda, pero la libertad como aspiración consume, es de la esencia de la construcción de nuestra sociedad. Y respecto del caso La B, yo solamente diría que entiendo la tentación con dos abogados además muy connotados, entiendo la connotación, o sea, la idea y la tentación de poder y llevar a lo jurídico puramente el debate y centrarnos allí, pero quisiera hacer una provocación y decir, aquí hay un debate político que tenemos que dar, yo los invito a darlo, y el debate político que a mí me interesa dar aquí es que de qué manera hoy día una parte de la derecha, aquella derecha pinochetista que acompañó por tanto tiempo al dictador, hoy día se ve tan complicada de poder insistir en que ellos fueron defensores de lo mejor para Chile, de que aquí lo que se hizo fue por el bien del país. Es decir, aquí los militares
o los ex militares que estuvieron vinculados a casos de violación a los derechos humanos, cada vez tienen menos cómo defenderse y cada vez tienen menos cómo argumentar que fueron parte de asociaciones ilícitas, efectivamente, que lo que hicieron fue aplicar el terrorismo de Estado. Si aquí lo que estamos planteando es que el señor Lavea, al ser parte de los organismos represores de la dictadura, fue uno de los cómplices de la aplicación del terrorismo de Estado, que torturó, que asesinó, que ejecutó, que apresó personas, entre ellos personas muy cercanas en lo personal a mí. Por lo tanto, yo invitaría a dar ese debate a propósito de la política y los derechos humanos y no judicializar o hablar solamente de lo jurídico, de una cuestión que es más que eso, creo yo. Rodrigo Salvo a través de Twitter dice: la vuelta larga de Gabriel para decir que no está de acuerdo con la detención de la B. Lo nombro porque tú lo alcanzaste a aclarar al final. No es que no estés de acuerdo, sino que no te parece bien la fórmula jurídica. Así es. Jorge Correa Sutil, sobre el tema la B, ¿algo que decir? Poco, pero un par de cosas. La primera es que a propósito del provincianismo y de la idea de discutir más temas, yo quiero recomendar una columna hoy día en el diario El Mercurio de Sergio Vitar. Sí. No a propósito del mundo, pero a propósito de los desafíos de largo plazo, de futuro. Es una columna de verdad interesante. Yo estoy de acuerdo con Gabriel en el sentido de que, en general, la sola imputación de una responsabilidad penal, más allá de lo político, a una persona por pertenecer a una asociación ilícita es peligrosona, digamos. Pero depende de qué asociación, Gabriel, porque la verdad es que si una persona pertenece a Tejas Verde y estuvo en la organización donde se gestó y donde tomó forma la DINA y donde comenzaron a elaborarse y a perfeccionarse los sistemas de tortura y de desaparición forzada, si esa es la imputación que se le hace a la B, ya no estamos hablando de una asociación ilícita cualquiera o de un regimiento. ¿No? Estamos hablando de la organización que planificó el exterminio en Chile. Entonces, ahí hay, creo yo, más por mirar respecto del concreto procesamiento que yo tampoco lo conozco mucho. Plantea que es interesante desde un punto de vista a mí me preocupa, jurídico. Sin embargo, lo que dice Javiera. Yo creo que la UDI había logrado separarse finalmente, y la derecha en general, de las violaciones a los derechos humanos. Yo adquirí un enorme respeto de Javier Macaya a propósito de una gestión reciente que me tocó hacer en el Congreso Nacional. Él presidió una comisión de un juez que yo defendía y me pareció que lo hizo de verdad muy bien y mereció un gran respeto. Pero no me gusta. Yo entiendo las lealtades partidarias y que la gente lo vaya a ver, pero esto se hizo con prensa y a mí no me parece que la UDI o sus diputados deban hacer gestos de solidaridad públicos con una persona que está procesada y mientras está encarcelada por violaciones a los derechos humanos. Yo creo que eso es un retroceso en la imagen de la separación que la derecha había ido logrando hacer con las violaciones a los derechos humanos. Otra cosa es irlo a ver un domingo por la tarde en las horas de visita sin prensa. Y eso pueden haber lealtades personales y merece todo mi respeto. Pero Javier Macaya fue con prensa a ver a una persona que estaba procesada en un gesto de solidaridad, a una persona que estaba procesada por violaciones a los derechos humanos. Ernesto Silva, es decir. No me gusta. Gabriel. No, yo no voy a defender, digamos, lo que sean decisiones políticas y que tengan, no sé, desconozco las razones de cada partido cuando pasan este tipo de cosas. También en otro tipo de situaciones siempre suelen haber esos gestos de solidaridad. Yo personalmente, en lo que me convoca o nos convoca Javier en términos de una provocación de un debate político, yo no lo rehuyo. Desde ese punto de vista, a mí no me cabe ni una duda, digamos, que Chile no puede tener dos discursos en relación con la violación de los derechos humanos. Estamos en un estudio, yo decía al principio del programa, que venían en una calle ubicada después de Esperanza y Libertad y al lado del Museo de la Memoria. Yo creo en la memoria. Yo creo que un país se construye a partir de la memoria. Por lo tanto, y por lo tanto hay que rectificar las bases del país que pudieron haber llevado, ¿no es cierto?, a una situación tan dramática como la que ocurrió. Entonces, para mí, me pasa que no es una polémica. Para mí, la polémica puede estar dada en que efectivamente alguien condone, ¿no es cierto?, las violaciones a los derechos humanos, y yo no estoy disponible, digamos, para
para ese debate. Entonces, y eso no creo que me haga ni de derecha liberal, ni de más o menos derecha. Yo creo que esto es una cosa que transversaliza, porque si los derechos humanos son vulnerados o violados en Venezuela o son violados en países en Corea del Norte, deben ser condenados con la misma fuerza y con la misma virulencia, con la misma vehemencia que lo que pudo haber ocurrido en Chile 41 años atrás o en otras latitudes del mundo. Ayer, cuando iba a salir en libertad el exalcalde de la B, hubo encontronazo de partidarios de Pinochet con otros grupos, a los gritos, en fin. Dicen, él es el sucesor de Pinochet, y uno puede asistir a eso. ¿Qué piensan ustedes cuando ven esa escena en el año 2014? Fue como una especie de déjà vu. Sí, impresionante. Yo me recordé Javiera. De mi infancia, la verdad, como esas imágenes terribles que a uno se recuerda y como con cierto temor, ¿no? Así como esa sensación de ver, para mí por lo menos, que todavía haya gente que además defienda a un dictador que está cuestionado en todo el mundo. A mí me sorprende. Y además todo lo que provoca eso, porque también ves a la otra gente que para mi gusto, con legítima indignación, viene a impugnar a estos que están defendiendo a una persona que es seguidora de un dictador. Es decir, a mí la verdad se me puso la piel de gallina. Lo encuentro, y insisto en lo que planteaba Jorge también, en el hecho de que aquí me parece que la garantía mínima que debiera plantear cada partido, por muy tendencia distinta que tuviese, de derecha a la izquierda, la garantía mínima que debiese tener y entregar cada partido a la ciudadanía es que está por la democracia y que no reivindica figuras que en otro momento de la historia fueron ni dictadores, ni parte de organizaciones que violaron a los derechos humanos. Si hay algún partido que hoy día hace eso, es un partido que para mi gusto retrasa, retarda y le hace mal a Chile. Jorge Correa Sutil. Javiera, pero te desafiaron, ¿eh? Yo aparecí polémico, parece, hoy día, pero te desafiaron. Hablaron de Corea del Norte. Yo no me siento desafiar. O sea, yo creo que tal como cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos en Corea del Norte, en Estados Unidos, en Siria, en Chile, es decir, yo y el partido en el que milito tenemos una visión clara, para mi gusto, de los derechos humanos, y es que defendemos los derechos humanos. Históricamente lo hemos hecho en Chile, lo hemos planteado insistentemente. ¿Y condenamos sus violaciones en cualquier parte, incluso en los regímenes comunistas? Por supuesto que sí, o sea, lo hemos hecho abiertamente. Condenamos la violación a los derechos humanos en cualquier parte. Ahora, otra cosa es que tengamos distintas interpretaciones de la historia, a propósito, por ejemplo, de la Revolución Cubana, a propósito, por ejemplo, de lo que fue el gobierno de Chávez, y eso es natural que los tengamos. Pero tener a una y los persona vamos a seguir presa sin teniendo. proceso, Javiera, es una violación a los derechos humanos. Jorge también en Cuba. Correa. ¿Lo es? Yo creo que como primera claridad, nosotros estamos en defensa siempre de los derechos humanos, aquí y en cualquier parte del mundo, en América Latina, en Estados Unidos y en Corea del Norte, en cualquier parte del mundo, eso como claridad general. Por supuesto, si no hay un debido proceso no está bien, no lo comparto. Ahora tendríamos que analizar caso a caso, no sé a cuál te refieres puntualmente, podemos hacerlo en un espacio de panel y de debate que nos permita además debatirlo, porque en 3 minutos no te podría decir específicamente analizar un caso a más grosso modo. Pero lo que sí puedo decirte con absoluta responsabilidad es que el Partido Comunista y esta persona que está sentada en este panel, que finalmente viene en representación mía, pero por supuesto con una ideología a cuesta, está en defensa de los derechos humanos. Y por eso que creo que es grave que la Unión Demócrata Independiente, hasta hace poquito, no sé si todavía lo tiene, tuviera en su página web una reivindicación a la gesta histórica del 11 de septiembre de 1973. Todavía no la han cambiado, pero están en proceso de... Sí, por eso me parece grave que Ernesto Silva aparezca defendiendo a una persona que está acusada de violación a los derechos humanos. Es decir, yo creo que eso es complejo para Chile. Es interesante ver en un portal el testimonio de una joven que fue alumna, que estuvo en la clase de la B en la Finisterra. Recordemos que él estaba dando clases, que se ha congelado su... Entonces, como él finalmente les habla de todos los temas, que ella no entiende cómo... y le habla sobre la bondad y la maldad. Y les dice, ¿no es cierto?, él que alguien no es malo si no hay condena. Por ejemplo, uno de los conceptos. La B no es abogado, digamos. Pero, filosóficamente... Yo creo que hace mucho rato, digamos, que uno tiene que separar lo que es pecado, lo que es malo, de lo que es delito o de lo que es ilícito. No.
no van de la mano. Bueno, pero en todo caso, a lo que voy es que él estaba dando clases, estaba formando, y no solamente en la Finisterra, también antes en otras, parece en otras universidades. Y de pronto se abre esta caja y resulta que todo el mundo viene a descubrir que Cristian Lavé, y fue alcalde, y esto, lo otro. ¿Cómo se convivió con todo eso? Jorge. Uf. A mí me pasa lo mismo de Javier ayer, esos gritos a uno lo retrotraen al pasado a una velocidad impresionante. Pero fíjate que después del primer minuto como de angustia, de decir volvimos, es la alegría de decir esto finalmente es tan marginal en Chile. Son gritos aislados. Es tan marginal, o sea, no es solo el aislado, sino que ya no queda nada, cuando era tan abundante. O sea, los desaparecidos eran presuntos detenidos desaparecidos. Las violaciones de los derechos humanos se llamaban excesos. Claro, todo. Entonces hemos recuperado la palabra, si eso no es poco. A lo mejor no hay tantas condenas como queremos, a lo mejor, pero el repudio social es muy alto. Y por lo tanto lo que queda de esos gestos son muy marginales. Y por eso a mí me parece preocupante que la UDI los tenga. Bueno, en todo caso, recordemos que a propósito de el caso Lavé, los querellantes descartan acusaciones de montaje de la defensa de Lavé, porque recordemos que ese es el argumento de la defensa de Cristian Lavé, que habla de montaje. Y el secretario ejecutivo del Programa de Derechos Humanos, Francisco Ugaz, del Ministerio del Interior, indicó que los testimonios de los exprisioneros y también exintegrantes del ejército que terminaron siendo exagentes de la DINA dan cuenta de que Lavé era instructor de los torturadores, por lo que apelaron al procesamiento pidiéndole a la Corte que aumente los cargos contra el coronel en retiro. Bueno, y hay un nuevo testimonio, han anunciado que tienen, que no son los que conocíamos hasta ahora, del ex conscripto que habló con nosotros justamente el lunes, Patricio Salvo y Anatolio Zárate, gracias, que es el otro testimonio que se estaba usando, ¿no es cierto?, que tienen ahí como para base para las acusaciones. Bueno, ¿se cansaron? No. ¿Quedaron agotados? Parece. Podemos seguir. El tema es duro, el tema es doloroso. Es doloroso, sí, para Chile. Pero ¿por qué va a ser doloroso? Yo creo que yo quiero rescatar lo que decía Jorge al principio. Yo creo que aquí hay y también lo decía Javier, aquí hay un debate en el plano de las ideas que no es menor, que tenemos que darlo. Yo por eso me resisto a considerar, por ejemplo, a la libertad como algo agotado. Yo creo que un país justamente se construye yo lo que dije es la defensa desde donde tú planteas ese concepto. Está bien, eso es lo que yo planteé que estaba agotado. Pero no empecemos porque tengo que despedirlo. Tengo que despedirlo. Pero creo que tenemos que dar estos debates. Ya. O sea, sí, absolutamente. Javiera decía doloroso, imagino, por los recuerdos que trae. Porque es terrible saber que alguien hizo instructor a los militares que torturaron. Es tremendo. Bueno, Jorge Correa Sutil, Gabriel Saliasnik y Javiera Olivares. Mucho gusto de verla, Cecilia Tovari. Igualmente. Puros piropos hoy día. Hay que decir. Ya, Javiera, muchas gracias. Gabriel, hasta pronto. Gracias a ti, Cecilia. Chau.